Si has estado tentado en comprarte un robot aspiradora que también trapee, pero te detiene el precio, te tengo una excelente noticia. Este robot de Xiaomi, el E10C, está a un precio que no te vas a poder resistir. Es muy sencillo de manejar y en minutos tu casa quedará rechinante de limpia. Te cuento todos los detalles para que tomes la mejor decisión. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y veamos qué han incluido en esta cajita que viene bastante compacta. Vamos a abrirla por acá arriba. Viene el manual, que te lo vas a leer. La aspiradora, por supuesto. Que la ponemos aquí a un ladito. El cepillo lateral. La mopa es esto. Este es el soporte de la mopa y la mopa, que viene con un velcro para que no se despegue tan fácilmente. La base de carga. Y el cargador con la conexión europea, que bueno, te consigues un adaptador muy fácilmente. Este cepillo lateral va aquí a un ladito. Aquí trae el recolector de polvo y todo este contorno es el tanque de agua. Viene todo bien compacto para que no ocupe mucho espacio. Esto se pone aquí cuando necesites para trapear y se quita muy fácilmente. Ya no han incluido más nada. El precio de las aspiradoras ha bajado notablemente en los últimos años. Cada vez hay más competidores sacando nuevas alternativas al mercado. Este robot aspiradora de Xiaomi, el E10C, ahora está con un 30% de descuento directamente en Mercado Libre. Lo puedes encontrar en tan solo $130, unos 2.630 pesos mexicanos. Eso es ahora, en el momento en que estés viendo el video, pues puede que cambie el precio, pero la verdad es que es uno de los más competitivos, teniendo en cuenta que aspira y también trapea. Este robot aspiradora de Xiaomi, el E10C, tiene el diseño circular típico de todos estos gadgets. Las medidas se las dejo aquí arribita para que las tengas. Son 87 milímetros de ancho para que quepa debajo de cualquier mueble. El diseño es bastante minimalista. Viene con la marca aquí encima, botón de encendido y apagado y regresar a casa. En esta parte tiene el tanque de agua y el tanque de polvo para recolección del polvo, que se desacopla fácilmente, con un diseño bastante peculiar porque todo el tanque de agua está alrededor del dispositivo recolector de polvo. Aquí está el filtro EPA. Esta es la entrada para llenar el tanque de agua. Un cepillito para lo que necesites, para destrabar los pelos o lo que quieras. Debajo trae las típicas ruedas, que estas están bastante sólidas como para que no se atoren. Aquí trae el cepillo y el cobertor de cepillo. Este lo quitas para limpiarlo muy fácilmente cuando se le traba algún pelo. Volvamos con el cobertor aquí puesto. Este es el cepillo lateral que te va a permitir limpiar las esquinas y jalar la basura. La rueda giratoria. El dispositivo para la mopa. Se desacopla fácilmente. Tiene un velcro muy resistente aquí para que lo laves con facilidad sin ningún problema. Y enfrente trae todos los sensores típicos de este dispositivo. Las rueditas están bastante altas, mire, como para que sortee todos los obstáculos dentro de tu casa. Lo encendemos dejando el botón de encendido oprimido por unos segundos. Se ilumina los dos botones de regreso a casa o regreso a la base y el de encendido. Y enseguida te da un aviso sonoro de que ya está encendido. Si quieres ponerlo a trabajar, le vuelves a dar. Y ya se pone a trabajar, pero te pide que lo conectes a la aplicación. Ya lo apagué para seguir hablando de esta aspiradora mientras ella está tranquilita. Para controlar la aspiradora vas a bajar la aplicación Mi Home de Xiaomi, que es compatible con Android y con iOS sin ningún problema. Para conectarlo a la aplicación lo que vamos a hacer es apretar estos dos botones al mismo tiempo hasta que entren en modo pairing. Ya en la aplicación detecta los dispositivos cercanos, le das conectar, seleccionas la red a la que te vas a conectar, escribes la contraseña, le das siguiente y ya se está conectando al dispositivo. Tarda un par de minutos en conectarse, pero es realmente sencillo. Como vieron, ya se conectó y hay que crear una habitación nueva. Vamos a ponerle sala de estar. Puedes crear todas las habitaciones aquí, dormitorio, comedor. Puedes establecer el nombre del robot. Invitar a miembros del hogar. Acepta todas las políticas que te diga ahí.
Y esa es la primera configuración. Después vas a entrar directo a la aplicación y no vas a tener ningún problema. Antes de ponerla en marcha, las principales recomendaciones es cargarla completamente de 3 a 4 horas. Antes de hacer el primer trapeado y aspirado, te recomiendo humedecer la mopa, escurrirla, bueno, exprimirla y volverla a montar. Con esta aplicación podrás programar la limpieza, ajustar los niveles de limpieza. También lo vas a poder controlar por voz, tanto con Google Home como con Alexa, y te permite obviamente las actualizaciones en línea. La aplicación es bastante sencilla. Te van a aparecer los modos, que es aspirado, aspirado y trapeado, y solamente trapeado. Modo silente, estándar, medio y turbo. Y aquí los niveles de agua, que está completamente lleno este. También puedes seleccionar limpieza de bordes. Él te identificará automáticamente el área a limpiar y limpiará a lo largo de todos los bordes. Después de la limpieza que programe, esta cosita regresará a la carga de forma automática para completar el ciclo de carga y después regresa a hacer la tarea. Trae un potente motor de 3600 PA, que es la potencia de succión para todo tipo de polvo. La idea es que tu casa quede rechinante sin mucho esfuerzo. Tiene 4 niveles de succión ajustables: silencioso, estándar, potente y ultra potente. Aún con la potencia al máximo es bastante silenciosa, no para que te arrulle, pero sí bastante contenido de ruido, más o menos oscila entre 60 y 70 decibelios, un ruido normal en una ciudad como México DF. En cuanto al trapeado, trae un tanque de agua inteligente con 3 niveles de flujo de agua. La descarga de agua se puede ajustar manualmente. Aquí trae las instrucciones para evitar que el piso te quede demasiado mojado. Integra un sistema de sensores que optimizan la limpieza para que llegue a todos los rincones de la casa. Le dejo todos los sensores que trae aquí a un ladito para que se den una idea. Todos estos sensores permiten que la navegación sea lo más fluida, evitando todos los obstáculos, bordes y desniveles. Así no tendrás que estar moviendo cosas todo el tiempo. Esa es la idea de tener un robot aspiradora que te quite trabajo, no que te dé más. En cuanto a los mapas, esta aspiradora lo hace de manera automática. Tú no tienes que hacer nada. Una vez que se haya creado el mapa de toda la casa, puedes usar la aplicación de Xiaomi My Home para fusionar áreas, dividir áreas o excluir algunas áreas. Tú le das a cada área el nombre que se te antoje. Tiene una batería de 2600 mAh y carga 35 watts. La autonomía está entre 100 y 110 minutos en modo estándar, aspirar y trapear. Con esta batería tendrás para dar una pasada a toda la casa. Esta duración dependerá, por supuesto, del uso y el tamaño de la superficie que estés limpiando. Se carga completamente entre 3 y 4 horas. Lo primero que se recomienda antes de usarla es que la pongas a cargar completamente y cuando esté totalmente cargada empiezas a usarla. Recambios y limpieza de robot. El vaciado del tanque de basura debe realizarse, o del tanque de polvo, debe realizarse de forma manual. Es bastante sencillo porque, como vieron, se saca muy fácilmente. No hay pierde con esto. Y dependerá obviamente de la superficie que limpies, si tienes mascota o si se llene muy rápidamente o no. También se recomienda que con cada ciclo de limpieza le vuelvas a rellenar el tanque de agua. La mopa también se recomienda que la laves con cada ciclo. Dependerá también de qué tan sucia está la superficie que estés limpiando. Pero bueno, tú ahí al tanteo le vas mirando si necesita lavarse o no. Estas son algunas recomendaciones de mantenimiento a cada una de las partes del dispositivo. La verdad es que no tienes que cumplirlo al pie de la letra, pero son las recomendaciones que manda la marca. En resumen, señores, ¿vale la pena este robot aspiradora de Xiaomi, el E10C? Sin lugar a duda, esta es una excelente alternativa para mantener tu casa rechinante de limpia e impecable todos los días de la semana. Los comandos de voz te harán la vida más fácil y el precio, señores, es realmente tentador. ¿A ti qué te ha parecido este robot de Xiaomi? Te dejo el link en mi perfil, está disponible en Mercado Libre para que vayas y le eches un ojo por si te conviene. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este robot aspiradora de Xiaomi. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, con gusto lo dejas en la caja de comentarios y te la contesto. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos en un próximo video la próxima semana.